A continuación, Desafío Empresarial. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores, esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial. Señores televidentes, Desafío Empresarial nuevamente con ustedes, el programa que trata sobre gobernanza corporativa, empresas familiares y mercado de valores. Hace unas semanas iniciamos el diálogo con algunos partícipes del mercado respecto a los bonos verdes que están próximos a emitirse en la Bolsa de Valores de Quito por parte de una institución financiera. Creo importante analizar no solamente qué son esos bonos y cómo se van a dar, sino también algunos factores importantes como la necesidad de que exista una certificación de estos bonos verdes, que normalmente lo va a dar un auditor aquí en el país, y también sobre la calificación de riesgo, que es decir, la calificación de riesgo, la capacidad de pago que va a tener el emisor respecto a estos bonos verdes. Para este fin, tengo el gusto de tener en el estudio a Luis Jaramillo de Class International Ratings, quien va a ser nuestro invitado para conversar de un tema que él lo conoce muy bien, pues está muchos años ya en el mercado de valores ecuatoriano y en la calificadora de riesgo, y va a dar su perspectiva sobre este tema y cómo va y qué es más que todo lo que hay que hacer en cuanto a bonos verdes. También vamos a comentar algo sobre la calificación que se hace a gobierno corporativo, o más bien dicho, cómo se incluye el tema de gobernanza corporativa cuando se da una calificación de riesgo. Bienvenido, Luis, un gusto tenerte en este estudio y poder conversar contigo de un tema tan importante, conociendo la experiencia que tienes en la materia. Gracias, Mónica, por tu invitación. Nosotros estamos desde el año 2010 calificando riesgos en Ecuador. Tenemos una presencia internacional con nuestros asociados y venimos desarrollando varias metodologías para calificaciones de evaluación de ratings sociales, de evaluaciones de gobierno corporativo y en este caso también calificaciones de riesgo de bonos verdes. Como tú mencionas, Mónica, los bonos verdes tienen dos tipos de calificaciones. Uno es el rating crediticio, que es la parte financiera y de la estructura legal que tiene cualquier bono corporativo, y pues el otro es el rating o la calificación de bono verde, que es una aproximación hacia el beneficio que aporta este bono al medio ambiente y a la sostenibilidad. Ya. Cuéntame, ¿cuál es esa diferencia, ¿no? Porque he estado revisando material y por un lado se necesita una certificación de bonos verdes que está más bien referida al proyecto en sí, al proyecto en un determinado plazo, al efecto de ese proyecto. Esa es una certificación, así se habla en el material que he tenido la oportunidad de revisar. Pero por otro lado está lo que tú mencionas, que es la calificación crediticia, que sería como la calificación de riesgo que se hace para cualquier tipo de bono, pero con ciertas especificidades, me imagino, por tratarse de este tipo de producto. Coméntanos la diferencia entre la certificación y la calificación. Perfecto, Mónica. Tenemos que los bonos verdes pueden ser emitidos por cualquier corporativo, por cualquier institución financiera, hasta por un fideicomiso, y la única diferencia o característica es que tiene que tener un aporte a la sostenibilidad, es decir, al medio ambiente. El año 2015, en el Foro de las Naciones Unidas, si mal no me equivoco, se decidió que se debe bajar hasta 2 grados la temperatura global, y por lo tanto ese es un parámetro sobre el cual actualmente se mide el aporte que va a tener cualquier proyecto verde dentro de los países. Es decir que
vaya hacia la baja de la temperatura. Exacto, que aporte a contribuir en que el proyecto tenga una cuantificación que colabore a disminuir o se sume a esta decisión de disminuir la temperatura global. Entonces, la calificación del bono en la parte crediticia pues es un tema de un análisis de una metodología internacionalmente trabajada, sin embargo de lo cual, como tú conoces, en el mercado internacional el crecimiento de los bonos verdes ha sido de suma importancia. Así es. Ha tenido una relevancia notable. Y poco a poco los mercados emergentes han ido también desarrollando este tipo de bonos. Cuando nosotros hablamos de la certificación, aquí hay dos parámetros. Debe haber alguien que certifique, un auditor que certifique que el proyecto efectivamente está encaminado dentro de los principios de bonos verdes, en inglés es Green Bond Principles, que son 4 principios. Entonces el auditor certifica eso. ¿Cuáles son esos principios para los recuerdas así rápidamente? Bueno, los principios son sostenibilidad, aporte al combate aporte a la economía, aporte a la humanidad y básicamente transparencia en la información. Entonces, en resumen, esto hace que estos principios lo que buscan es que haya integridad en el mercado respecto a 1, transparencia del emisor, 2, publicidad del emisor y 3, que genere información para el público en general. La calificación de la calificación de riesgos da un rating de cuál es el riesgo crediticio del bono. Es decir, la capacidad de pago. La capacidad de pago del activo. Que es otra cosa. Es otra cosa. La calificación del bono verde indica el nivel, es decir, está ponderado dependiendo de la metodología de cada calificadora, que es distinto, está ponderado de acuerdo a cada metodología de las calificadoras como se han ido estructurando. Es decir, un aporte alto se da un ranking de aporte alto que se puede medir en base a aspectos cualitativos que se deben trasladar hacia cuantitativos. Y esto normalmente se separa en 2 aspectos. 1, el cumplimiento de los principios de los bonos verdes. Y 2, el cumplimiento del aporte hacia la sostenibilidad o hacia al medio ambiente. Eso lo hace también. ¿Se hace también en la calificación crediticia o en la certificación que dan los auditores? Los auditores te certifican que tú estés dentro del proyecto. La calificadora lo que hace es te califica el proyecto, el aporte numérico, o sea, cuantifican el aporte que va a tener. Por ejemplo, un sistema de transporte público no contaminante. Se puede llegar a determinar cuánto va a aportar eso en reducir la emanación de gases y a reducir la temperatura. Entonces, el nivel puede llegar a ser alto, medio, bajo, regular. Sí. Entonces, dentro de ello, en la calificación del bono crediticio, el inversionista al tomar el papel lo que busca es saber el aporte que va a tener esto respecto a la contribución de la sostenibilidad. El rating crediticio te dice el riesgo que va a tener el inversionista de recuperar su dinero. La calificación del bono verde, en cambio, te indica el aporte que tú tienes hacia el medio ambiente en base a una escala predeterminada. Y esta escala que nosotros, las calificadoras, desarrollamos es en base a algunos parámetros. Por ejemplo, hay que ver si es que es un proyecto forestal, cuánto es en proyectos forestales. Hay ya indicadores de cuánto es el efecto que tienen en convertir el CO2 en oxígeno, en ayudar a que no exista una erosión. Entonces, ese tipo de temas es lo que te va dando un rango de calificación que tiene que ver. El auditor, como en todo proceso, el auditor lo que hace es audita que el emisor cumpla con los principios de transparencia, que el emisor cumpla con los principios de poder hacer la información y que cumpla con el que está detallado cuáles son
los ámbitos de acción dentro de los cuales se puede ingresar un proyecto de bono verde. Entonces ellos te certifican, o decir, te auditan que él cumpla. Y en la calificación lo que se hace es se da un nivel, un rango del aporte que hace el proyecto, el bono verde, hacia el medio ambiente. Ay, qué interesante. Entonces se une, por un lado, la certificación, que entiendo que aquí no la van a dar las calificadoras de riesgo, sino las auditoras. ¿Esas serían las certificadoras? Sí. ¿Sí? Sí. Y se une con la calificación crediticia, que es precisamente la que empresas como la tuya otorgan, ¿no? Exactamente. Serían las dos. Sí. Pero nosotros conocemos de la calificación de riesgo porque es una figura que ya está algunos años en el país y sabemos que es dinámica. Es decir, permanentemente tiene que estarse revisando y pueden existir cambios en esta calificación de riesgos según las circunstancias de la empresa y una serie de factores que pueden hacer cambiar esa calificación. En el caso de la certificación, ¿también es dinámica? Sí. Por supuesto. O sea, ¿hay un seguimiento al proyecto? Por supuesto, porque el proyecto va a tener algunos aspectos que pueden afectar también al medio ambiente. Es decir, por un lado pueden beneficiar, pero por otro lado va a tener efectos colaterales. Entonces, siempre va a tener un seguimiento periódico que más o menos se estima que debe ser semestral para poder verificar, uno, que el emisor esté cumpliendo con los principios de transparencia, dos, que esté cumpliendo con los principios de publicidad, tres, que esté cumpliendo con la generación de información y cuatro, que esté cumpliendo pues lógicamente con sus pagos, ¿no? Los primeros tres que mencionaste básicamente son principios de gobernanza corporativa. Por supuesto, ¿no? Están atados a los Green Bond Principles. Sí. Sí. Así es. Qué interesante cómo se van uniendo los diferentes factores que funcionan en un mercado, ¿no? La calificación de riesgo, esta certificación dada por auditores y además el cumplimiento de los principios de gobernanza corporativa. Cuando tú calificas, no hablemos ya de los bonos verdes, sino hablemos en general. Tú hace un momento dijiste que tu calificación también mira el asunto de gobernanza corporativa. Uh-huh. Cuéntanos un poco, porque como yo mencionaba, este programa está muy enfocado hacia gobernanza corporativa. ¿Cómo es esa calificación? ¿Qué se está tomando en cuenta? ¿Y qué tan importante es ese factor de la calificación cuando la otorgas? Sí, Mónica, en otros países las empresas que entran a mercado de valores y que tienen un gobierno corporativo tienen una evaluación especial de gobierno corporativo. Uh-huh. Es igual que las empresas que entran al bono verde tienen una evaluación especial de calificación de bono verde. En otros países las empresas tienen una evaluación especial de gobierno corporativo. Y el plus adicional es que el inversionista internacional que busca invertir sus recursos y diversificar su portafolio tiene un plus adicional de tener una certificación del cumplimiento de buenas prácticas de gobierno corporativo. O sea, ya está existiendo una certificación en ese sentido. En Perú, por ejemplo, hay una certificación para los emisores de mercado de valores que entran y que cumplen gobierno corporativo. Entonces, tienen un nivel adicional de calificación de evaluación que te da mayor seguridad, porque la transparencia de que tener un gobierno corporativo hace que la información deba fluir públicamente y que tengas una adecuada generación de información. Entonces, nosotros cuando evaluamos y calificamos un gobierno corporativo, pues básicamente partimos de cómo está estructurada la parte legal, los estatutos de la compañía, cómo es el funcionamiento del directorio, si es que el directorio es participativo, si es que el directorio está involucrado en la operación de la compañía, si es que hay comisiones las cuales forman parte de los directorios y que empiezan a ser interactivos. Entonces, esto genera que la información venga de las partes inferiores hacia el directorio, del directorio a los accionistas, así como que sea horizontal, es decir, a los proveedores, a los clientes, a los inversionistas, a la banca. Entonces, es de suma importancia ver cuánto participa el directorio dentro de la institución. Entonces, igual, los principios de transparencia, es decir, el directorio debe garantizar la transparencia en la toma de decisiones. En la toma de decisiones, el directorio debe garantizar que la publicidad sea honesta, que sea de acuerdo a lo que la empresa está produciendo, realizando o brindando un servicio, y pues que la gestión de generación de información sea lo más altamente posible hacia el público en general.
Y ustedes, como calificadoras de riesgo, entran a ver que la información, que es uno de los pilares de gobernanza corporativa, sea simétrica. ¿Sí hacen ese tipo de análisis? O sea, tenemos factores de ponderación de la información, de la información. Lamentablemente la calificadora no audita, entonces claro, no podemos llegar a auditar o convalidar información. Sin embargo, de lo cual partimos de que al haber un directorio debe ser información transparente, con altos valores éticos y morales, por lo tanto asumimos que es información veraz, completa y oportuna. Ya, perfecto. Y cuéntame otra cosa más. En el tema del directorio, ¿ha llegado en algún momento a las calificadoras de riesgo, y específicamente a la que tú diriges, la posibilidad o de la evaluación del directorio? No para que la hagan ustedes, pero han podido tener la oportunidad de revisar la evaluación de directorio que se recomienda para todas las empresas que tienen buena gobernanza, o todavía no está eso difundido y en gran práctica? Lamentablemente en nuestro país aún no está difundido y en buena práctica. Nosotros hemos trabajado mucho con quienes calificamos el riesgo crediticio para que tengan una guía adecuada en la estructuración de gobiernos corporativos, pues, y que luego empiecen a tener una evaluación del gobierno corporativo, porque no claro, solo es tener un directorio, o sea, tú tienes que tener una evaluación en base a aspectos cualitativos que te generen aspectos cuantitativos para que tú puedas evaluar la gestión de ellos, sea positiva o negativa. Nosotros no podemos hablar de un directorio que no tenga una participación en la publicidad de una empresa, por ejemplo. O sea, que no se tome de decisiones estratégicas en las cuales tenga una política, digamos. Que sea una política definida. Entonces, en nuestro país todavía estamos encaminados, muchas empresas ya han entendido la necesidad de contar con un directorio, muchas empresas han buscado asesores locales e internacionales en la estructuración de un directorio, que es fundamental para que una empresa empiece a crecer de manera adecuada. Eso es lo que tú acabas de decir, es así, ¿no? Son factores fundamentales para el crecimiento. Y así hay que ver el tema de gobierno corporativo, ¿no? Dirigido mucho hacia el crecimiento, hacia la innovación, porque si no se queda simplemente en una serie de normas que inclusive se vuelven cansosas para quienes la aplican, ¿no? Entonces tiene que tener un objetivo de mirar riesgos, de ir hacia una innovación y realmente trascender como empresa. Sí, Mónica, un aspecto fundamental en el tema de gobierno corporativo, como tú lo dices, es que debe ser el pilar. Y muchas empresas, cuando tienen un directorio, a pesar de contar con personas muy ilustres y muy formadas y exitosas en su giro de negocio, en algunas ocasiones no han trazado un mapa de riesgos donde puedan tener una identificación clara. O no tienen una estrategia. O no tienen una estrategia, exactamente. Entonces, cuando tú tienes un mapa de riesgos y tú puedes como directorio hacer una supervisión basada en riesgos, es mucho más fácil el trazar estrategias, presupuestos, planificación estratégica, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el directorio? Porque el directorio lo primero que tiene que hacer, y en eso creo que quienes estamos en gobernanza corporativa debemos ser cada vez más exigentes, lo que debe hacer es partir de la estrategia corporativa y luego de eso sí estipular cuáles van a ser los nuevos caminos y rumbo que toma la empresa o continuar con el rumbo ya que viene de antes, porque si no se mira la estrategia difícilmente se puede hacer el control, ¿no? Entonces no se trata de hacer un control de temas financieros, se trata de hacer un control de la estrategia, entre lo que se incluye también los asuntos financieros, ¿no? Entonces hay que mirar al gobierno corporativo como algo mayor a lo que normalmente se ha venido pensando, al menos en este país que es, ¿no? O sea, tener un directorio de gente muy importante, de gente relevante que le da mucho lustre, pero que lamentablemente no tienen una estrategia clara o no han trazado la estrategia, sino que la estrategia han dejado más bien para que la trace el gerente o la alta gerencia y el directorio la sigue, cuando es lo contrario. El papel del directorio es trazar la estrategia y controlar esa estrategia, porque si no, realmente el papel del directorio se vuelve, yo diría, insuficiente frente a los retos que debe tener, ¿no? Y lo bueno de nuestro país, Mónica, es que
los directorios que se han ido conformando en algunas empresas se han ido estructurando porque han visto la necesidad de tener una estructura estratégica. Claro. No es un tema obligatorio ni normativo, es decir, no hay una norma que diga que un corporativo en nuestro país debe tener un directorio. En el caso de las instituciones financieras es distinto, ellos tienen la obligación de tener un directorio. Además tienen normas más claras y más rígidas sobre el tema de gobernanza. Pero lo que tú dices es completamente realidad, es decir, uno debe tener un directorio no por tener una etiqueta adicional, claro, de decir tengo directorio, ¿no? Uno debe tener indicadores de cumplimiento de gobernanza y claramente definidos. A ver, el directorio definió una estrategia, definió un plan para 3, 5 años y ver las metas y los objetivos trazados y la participación de cada miembro del directorio en las distintas unidades conforme se haya determinado en el estatuto, de manera que se pueda llegar a un momento a hacer una evaluación, que es lo que tú me mencionabas anteriormente. Que ojalá algún momento se llegue a hacer. Algún momento se llegue a hacer, y sobre esa evaluación es que nosotros como calificadora de riesgo siempre ponderamos muchísimo, ¿no? Sí, es que es tan importante esto de la evaluación del directorio, y es uno de los temas más complejos cuando intervienes una compañía para procesos de gobernanza corporativa, una suerte de resistencia, porque los directorios siempre han sido mirados como el órgano más importante en las compañías que han existido e intocable. Entonces no se han evaluado nunca sus acciones, no se han evaluado nunca a las personas que los han integrado. Entonces es un cambio de mente muy fuerte esto de la evaluación de los directores y de los directorios, y qué bien se haría que las calificadoras de riesgo ya comiencen a mirar, se incluyan en sus metodologías, me imagino, este tipo de evaluaciones, porque harían muchísimo bien para el mercado, especialmente para el mercado público, ¿no? Es decir, el mercado de valores en el que hay tantos jugadores y que muchas veces no tienen la información suficiente, ¿no? Entonces, con esto se abonaría mucho a la información. Sí, más que todo la transparencia. Y a la transparencia. O sea, cuando tú tienes un directorio que funciona, que opera y que tiene sus indicadores claros, la transparencia en la información debe ser básica. Y cuando tú tienes transparencia en la información, tú sabes quién es. Es como la calificación de los bonos verdes. Sí. O sea, tú tienes, te certifican de acuerdo a los principios de bonos verdes. O sea, los principios de bonos verdes. Te habla de transparencia, te habla de publicidad y te habla de generación de información. Claro. Entonces, a pesar de que son 4 los principios, ¿no? Sí. Sin embargo, de lo cual están atados a lo que hacen los principios de gobierno corporativo. Lo bueno en nuestro país es que ahora hay asesores expertos que trabajan en esto y han ayudado mucho, porque hay la resistencia siempre del accionista en que cuando vas a poner el directorio, que va a perder su propiedad respecto a la empresa. El poder. Exacto, voy a perder poder. Nosotros recién acabamos de ver una empresa que estaba en mercado de valores y que se les recomendó que haga gobierno corporativo y la decisión, claro, era una familia que estaba trabajando dentro de la empresa, toda la familia ocupaban cargos directivos y todo. Cuando llegó el asesor y se empezó a estructurar el directorio, les dijeron, ustedes ya no deben estar aquí. Es fuertísimo. Fue un paradigma enorme. Exactamente. Yo que miro eso todo el tiempo, es tremendamente fuerte. Por eso yo creo que es importante en este proceso de creación de un sistema de gobernanza corporativa, porque yo no digo... para que tengas gobierno corporativo, es un sistema de gobernanza corporativa, es importante ir de la mano de la formación de las personas, porque de caso contrario es muy difícil romper estos paradigmas y de pronto te encuentras con que vas a tener gente extraña en tu directorio, con que no toda la familia tiene que estar o que la familia tiene que estar bajo ciertas reglas, entonces es difícil, ¿no? Pero en todo caso yo creo que hay un mejoramiento y preveo que esto de los bonos verdes en el mercado ecuatoriano nos va a llevar a ser muchísimo más exigentes en las calificaciones y en las certificaciones, ¿no? Porque vamos a estar en la mira de otro tipo de inversionista, que son aquellos fondos que invierten precisamente en este tipo de bonos y no son tan complacientes o tan ligeros en su estudio sobre las inversiones, sino que son tremendamente exigentes y están en el mundo entero, ¿no?
y además con ciertas características interesantes, como que los millennials también están interesados en este tipo de inversión y son muy exigentes, no solamente en la rentabilidad que van a obtener, sino también en la rentabilidad social o la rentabilidad verde que tiene y por ende en el seguimiento de los proyectos, ¿no? Sí, Mónica, yo tenía aquí un dato importantísimo. En los últimos años el mercado de bonos verdes a nivel mundial creció de manera acelerada. Fíjate que desde el año 2007 que se empezó con la iniciativa de los bonos verdes, se emitió 0,8 billones de dólares. El valor total al año 2015 fue de 42 billones de dólares. Y me parece que al 17 es de 123.000 millones de dólares. Al 2017 son, sí, 123, así es, aproximadamente. Esa cifra. Y en el 18 algo leí todavía cifras preliminares que siguen subiendo el monto de las emisiones, porque lógicamente están respaldadas por organismos internacionales. Bueno, Luis, muchísimas gracias para este programa, para la gente que lo ve. Creo que ha sido un gran aporte de tu parte el conversar de este tema, porque sí tenemos esta inquietud de cómo se van a manejar estos bonos, que yo creo que va a ser un verdadero boom en el mercado ecuatoriano. Gracias y mucho éxito en lo que hagas. Gracias, Mónica, un gusto estar aquí. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial.